Pues bien dice el dicho que no vive el que no vive seguro. Y el que no entrega seguridad podría caer en popularidad. Y por eso, el día de hoy en la Conferencia del Pueblo, decidió la presidenta Claudia Sheinbaum dar a conocer los resultados no solamente de los últimos años de 4T en términos de seguridad, sino también los resultados en 3 meses del que quizás sea el único cambio verdaderamente estructural respecto al sexenio pasado, y tiene que ver con la estrategia de seguridad. Pero primero escuchemos lo que decía ella. 1. Es una estrategia ya no de abrazos, no balazos, sino de vida. Como lo hemos manifestado, nuestra tarea es evitar que cualquier joven, ciudadano, niño, niña vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida, porque no es una perspectiva de vida, es una perspectiva de muerte. Entonces nos corresponde evitar y hacer toda la atención a las causas para que no haya una apología de la violencia. Nosotros construimos paz. Entonces no estamos de acuerdo con estas acciones y obviamente el Gabinete de Seguridad trabaja y hace la inteligencia e investigación que tenga que hacer. Efectivamente, la presidenta Sheinbaum habla de construcción de paz y básicamente esta construcción de paz habla del cambio más marcado en temas respecto al sexenio de López Obrador. En primera, porque hubieron cambios constitucionales para dotar a Omar García Harfuch de una supersecretaría con facultades para coordinar, para desarrollar sus labores y para combatir en territorio al crimen organizado y otros delitos de impacto que de alguna manera azotan al país. No todos se han controlado, pero tuvimos justamente a los encargados en distintas áreas de seguridad pública exponiendo resultados. El más importante y en el que pusieron el acento es que cayeron en poquito más del 18% los homicidios en los últimos años. En la presente administración se han obtenido los siguientes resultados. Como fue antes mencionado, de acuerdo con cifras del INEGI de enero del 2018 a diciembre del 2024, se observa una disminución de 18.3% entre 2018 y 2024 en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Asimismo, con las cifras preliminares que contamos, observamos una disminución de 16.3% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre y diciembre de 2024. De víctimas de este periodo, con un promedio diario de 72.8 víctimas. Esto representa una disminución del 16.3% entre septiembre y diciembre del 2024. Es decir, desde el inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y durante los primeros 100 días de gobierno. A continuación, presentamos el número de víctimas por entidad federativa para el año 2024. Como lo hemos venido mencionando, prácticamente la mitad de los homicidios dolosos del país, un 49.4%, se siguen concentrando en 7 entidades. De acuerdo a la información consolidada de enero a diciembre de 2024, las entidades con mayor número de homicidios fueron: en primer lugar, Guanajuato, que representa el 10.5% de los homicidios totales del país; Baja California, el 7.9%, Estado de México, 7.5%, Chihuahua, 6.7%, Jalisco, 6%, Guerrero, 5.8% y Nuevo León, 5.1%. Ahora, de manera individual, los datos presentaremos… también se concentraron en delitos de alto impacto, homicidios, robo, extorsión, que esa sí no disminuyó en los últimos años, pero que entonces lleva a exhibir o a hablar de cifras
de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que ha pasado en términos de seguridad en lo que lleva ella de gobierno? 100 días. Por eso les digo que muy simbólico que el día de hoy, que se cumplen 100 días de Claudia Sheinbaum al mando de nuestro país, se ponga justamente el acento en el tema de seguridad, porque se ha convertido en una prioridad y también se cambió la forma de informar respecto a los temas de seguridad. Tuvimos a Marcela Figueroa ofreciendo este panorama general, pero también a Omar García Harfuch, que ya habla en términos de decomisos, de operativos y de resultados. En este periodo de gobierno han sido detenidas 7,720 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 66 toneladas de droga, incluyendo 1,168 kilos y 561,000 pastillas de fentanilo. Se han asegurado más de 3,600 armas de fuego. La droga asegurada representa más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles ni podrán destruir la vida de familias o de jóvenes. La presidenta Sheinbaum insiste en que la política de bienestar, la política de prevención, es la que va a dar los resultados a largo plazo en términos de seguridad. Pero lo que tendríamos que destacar también cuando escuchamos a Omar García Harfuch, cuando escuchamos incluso a la secretaria de Gobernación que de alguna manera decidió tomar la voz en términos de todos los programas, ferias de la seguridad y programas sociales y demás, pero de alguna manera, a diferencia de los abrazos y no balazos, donde el presidente López Obrador apostó la política de seguridad a la implementación de ayudas y de programas sociales que atendieran a los jóvenes, que los tuvieran en las aulas y que de alguna manera no lograron competir en un tú a tú con el crimen organizado que recluta, que genera violencia y que tenía a varios estados con los focos encendidos. La presidenta Sheinbaum hace el vuelco porque, número uno, se habla de decomisos. Número dos, también se habla de estados específicos donde se concentra la violencia y donde intentan ellos decir también se tuvo resultados en 7 de 8 estados que tienen la mayor tasa de homicidio. Y también poniendo como un caso aparte el de Sinaloa, porque Sinaloa desde hace 4 meses es justamente lo atípico, el lugar donde la violencia ha ido cobrando niveles que no tenía desde hace años. Incremento de homicidios. Se desplegaron equipos de fuerza de tarea con actividades de inteligencia, investigación y judicialización. Se implementaron filtros carreteros entre Culiacán y Mazatlán y la Guardia Nacional incrementó su estado de fuerza en dicha carretera. Han sido detenidos 43 objetivos prioritarios en este estado y 558 personas que formaban parte de células delictivas. Se han asegurado más de 400 vehículos, varios de ellos blindados, y casi 700 armas de fuego, así como también más de 100 granadas de fuego. En Sinaloa se han hecho un esfuerzo muy importante para disminuir la violencia. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero después del incremento de homicidios que se presentó a partir de diciembre, hoy se puede observar, como lo comentó Marcela, una contención en la escalada de los homicidios. En Culiacán. Y así arrancaba la mañana, les digo, con estas cifras, diciendo sobre todo que ha caído en un 18% la cifra de homicidios, los homicidios promedio que se dan en nuestro país, los homicidios estado por estado y también los delitos de alto impacto, con un gran paréntesis en el tema de las extorsiones. Esto llevó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum a decir que lo que pasa es que es un delito que es muy difícil de medir porque no hay denuncia, porque efectivamente la extorsión pues consiste en asustar, en aterrorizar, en amenazar a quienes no se atreven justamente a denunciar y terminan por pagar
cuotas. Y efectivamente, la extorsión ha sido un delito que hemos conocido en lugares como Guerrero, donde los polleros no podían salir a trabajar o los transportistas no podían salir a trabajar, y en estados, por ejemplo, como Michoacán, donde la gente que se dedica al campo, los aguacateros, los limoneros, decían que la extorsión hacía que se encarecieran los precios de estos productos tan importantes del campo mexicano. Y esta es la explicación que daba Claudia Sheinbaum para, de alguna manera, pues yo creo que, pues, disminuir o quitarle relevancia a este delito en particular, con el que ofrecen los peores datos o la cifra más roja, porque ha tenido un crecimiento pues brutal del 2018 hasta la fecha, aunque se argumentó que en los últimos meses lo han logrado contener y van a intentar una nueva estrategia para ese delito en lo La extorsión tiene, digamos, varios problemas, ¿no? Uno de ellos es que se denuncia poco por temor del denunciante. Aún así, de las denuncias que tenemos, de octubre a diciembre hay una disminución. No sé si quieran poner la presentación de el anterior. Este es de 2019 a 2024. Hay un aumento del 16.8. Y después, en los 100 días de gobierno, hay una disminución del 10.6%. De todas maneras, repito, es difícil valorar este aumento, disminuciones, porque es un delito que por temor la gente… Les decía yo que si hay un tema en el que Claudia Sheinbaum ha navegado llevando la batuta, es decir, impulsando ya no desde la herencia del López Obradorismo, sino desde una promesa que ella hizo en campaña, porque tendríamos que recordar que una de las cartas credenciales más importantes que tuvo la jefa de gobierno Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, fue que logró disminuir de manera acentuada la inseguridad, que empezó a crecer de forma casi exponencial durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Recordar que Mancera decía que eso estaba ocurriendo que porque el sistema judicial era una puerta giratoria y que entonces ellos agarraban y que los criminales salían. Pero bueno, cuando llega Omar García Harfuch a hacerse cargo de la seguridad en la Ciudad de México, porque ella arrancó el sexenio con un secretario de seguridad que le acabaron aventando, recordarán ustedes, brillantina en la cabeza, que estuvo en la Secretaría de Seguridad de un sexenio anterior y que además el día de hoy tiene acusaciones por posible corrupción. El primer gran cambio que hace Sheinbaum es en términos de seguridad, porque no estaban teniendo resultados y logran darle la vuelta a algo que parecía que iba a ser el talón de Aquiles de la Ciudad de México y se convirtió en su principal fuerza. Y entonces, durante la campaña, esa era una tarjeta de presentación. Y también cuando bajan a Omar García Harfuch de la candidatura en Ciudad de México, pues todo el mundo empezó a asumir que es que él iba a ser el secretario de Seguridad y le facultan con todos estos cambios constitucionales en el paquete de reformas que se mandan en el primer periodo del Congreso de septiembre del 2024, están justamente las facultades ampliadas para la Secretaría de Seguridad. Y por eso fue importante en estos primeros 100 días dar a conocer cifras que delinearan que al menos en ese tema se estaba yendo por un mejor camino que el del gobierno pasado. Recuerden que cuando llegó López Obrador, él dijo que iban a resolver el tema de la seguridad, que iban a sacar a los militares de las calles, y pues no pudo ocurrir eso, porque en el fondo el presidente López Obrador se dio cuenta que el tema del crimen organizado, de la inseguridad, era un tema
que tuvo que pues impulsar la creación de la Guardia Nacional y quizás tuvo que convertirse en, aunque él siempre se mantuvo de la política de los abrazos, no balazos, lo que hizo es fortalecer brutalmente a los militares porque el país pues está rebasado justamente en algunos estados por la violencia del crimen organizado. Y entonces nos fuimos militarizando. Y ahora, con la llegada de Claudia Sheinbaum, no solamente se hicieron reformas importantes en términos de las facultades de la secretaría que encabeza Omar García Harfuch, y casi que todas estas facultades de inteligencia, de cooperación, se las entregaron a él en particular porque eso es lo que él buscaba en el diagnóstico de lo que se había hecho en Ciudad de México, que tuvo éxito, sino que también la reforma más polémica o de las más polémicas que se impulsaron la legislatura pasada, pues tenía que ver justamente con el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, porque se aleja de las posturas de izquierda, esto de pues te voy a meter a la cárcel en lo que averiguo si eres culpable o no, pero también son reformas que están encaminadas a facultar a Harfuch para que si hace estos operativos, como el del Estado de México, el operativo Enjambre, pues de alguna manera tengan la oportunidad de sacar a estos criminales de las calles y empezar a meter el miedo, que yo creo que eso es lo que perdieron los miembros de los cárteles, el miedo y la completa impunidad. Y en el tema de seguridad también hubo otro énfasis que es importante. Les decía yo, Omar García Harfuch ofreció cifras de algo que ya había dicho la presidenta que no era ni tan relevante. ¿Y a qué me refiero? Al fentanilo. No es relevante para la seguridad, entre comillas, de los mexicanos porque ella dijo que no hay un consumo en México. Pero a pesar de ello, toda una parte de la conferencia se fue a hablar de decomiso de pastillas, de lucha contra el fentanilo, de enfrentar justamente a los cárteles que en Sinaloa en particular, ¿verdad? Que son los que culpa a Estados Unidos que producen esta droga. Entonces, por un lado está pues el olivo o el mensaje entre líneas al gobierno entrante del presidente Trump. Pero así como te extiendo un brazo, también por el otro lado te señalo. Y ahí no estuvo sola la presidenta Sheinbaum en su mensaje, porque surge en la conferencia una pregunta para la que ella estaba demasiado preparada, ¿verdad? Por eso uno dice, bueno, era parte de lo que tenían ellos ya planeado presentar en esta conferencia, y surge la pregunta de lo que el día de ayer se dio a conocer, y justo por parte del gobierno de Estados Unidos, y es que 74% de las armas que ingresan a nuestro país vienen de Estados Unidos. Y ellos ya están reconociendo lo que aquí decimos desde hace mucho tiempo cuando se incautan armas. En este informe no estuvo, pero en el pasado se dijo 75% de las armas que se incautan provienen de Estados Unidos, y hoy lo reconoce el Departamento de Justicia. Por eso es tan importante la colaboración. Por eso nosotros estamos seguros que con el presidente Trump va a haber coordinación y colaboración para distintos temas, y en particular para el tema de la seguridad. Y a nosotros nos interesa en particular la entrada de armas de Estados Unidos a México. Y en ese tema precisamente se apoya la presidenta Sheinbaum de la voz del fiscal Kertz Manero, quien dice: esto es lo que más ha generado dolor a México. Y es regresar a este argumento que es muy relevante y oye, pues para que te acuerdes, amigo Trump, ustedes ponen a los consumidores,
que sí, desgraciadamente mueren, pero es una decisión de ellos y es un tema de salud pública de Estados Unidos. Estos consumidores que efectivamente mueren por sobredosis, pero México ha puesto el sufrimiento, porque la violencia en nuestras calles, esto de que Trump dijera que México es peligroso, bueno, es peligroso porque estamos armados hasta los dientes y estamos armados hasta los dientes con metralletas, con rifles, con toda una bola de armamento que se hace, se crea, se fabrica de manera legal en Estados Unidos y del cual ellos tienen registro y entra a nuestro país por la frontera. Y así se iniciaron procedimientos legales en Estados Unidos sobre estos armamentos. Son armamentos de calibre 50 y para arriba y con una capacidad de fuego que no se había visto nunca. En este momento, oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos reconoce que el 74% de esas armas letales, que son las que nos están causando un daño fundamental al país, vienen de los Estados Unidos. Esto es un informe oficial, es un informe que nos está ratificando todo lo que ha sufrido México por culpa de esta abundancia de armamento de alto nivel, que ha sido una de nuestras luchas fundamentales. Como les digo, ustedes han testificado lo que están haciendo las Fuerzas Armadas de este país. El tema de la seguridad, en cuanto terminó la conferencia, se convirtió en tendencia en las redes sociales. Y sí, porque así como habían muchas personas que decían, o muchos usuarios, sobre todo pro 4T en las redes, que decían, bueno, esta es la presidenta Claudia Sheinbaum entregando pues el primer gran resultado de sus primeros 100 días de gobierno. También hubo quienes dijeron, cuidado con las cifras, porque aquí pareciera que en las cuentas de quienes no son cercanos a la 4T, empiezan a advertir que hay otros datos o que se midió de manera tramposa la cifra de seguridad y advierten, es que se están comparando peras y manzanas. Se tomaron para los años previos en homicidios las cifras de INEGI, que se tardan mucho más en ser consolidadas. De hecho, la propia presidenta Sheinbaum señala que se necesita una medición distinta para que converjan en un mismo sentido las cifras del Consejo Nacional de Seguridad con las cifras de INEGI que se basan en actas de defunción y por ende son mucho más precisas. Y entonces se compararon cifras de INEGI más precisas, más amplias, con cifras que son preliminares de 2024 que no son las de INEGI. Y entonces dicen muchos expertos, cuidado, porque esto que parece una caída en los datos para el 2024 y sobre todo para los primeros 3 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum podría ser un espejismo porque no es una cifra acabada. Pero esto es lo que decía respecto a los datos y a cómo tener una mejor medición la propia presidenta Claudia Sheinbaum. De México. Esa información proviene sea de las fuentes que conocemos del propio gabinete, pero principalmente de las fiscalías estatales. Recuerden que el homicidio es un delito del fuero común. Entonces, ¿de dónde viene ese reporte? De las fiscalías estatales, y hay un sistema que está recibiendo permanentemente en el área del Secretariado de Seguridad esta información y se presenta todos los días en gabinete. En algunas ocasiones las fiscalías, sea por el horario donde se cometió el homicidio o porque no lo registraron por alguna razón, tardan algunos días en reportar el homicidio. Entonces, si el día de hoy, por ejemplo, que se reportaron creo que 15 homicidios en Guanajuato, ha sido un día, ayer fue un día difícil para Guanajuato,
Si hubiera más homicidios que no hubieran sido reportados, se reportan en los días posteriores, una vez que las fiscalías hacen su trabajo. Entonces así vamos incorporando la información, y ahora vamos a cambiar la ley del Sistema Nacional de Seguridad para fortalecer las bases de datos que permitan pues generar acciones de seguridad a partir de la información que se tiene y evitar estos retrasos que se presentan, y también los otros delitos, porque no siempre tenemos delitos, por ejemplo, de robo de vehículo, no hay la diferencia entre si es con violencia o sin violencia. Es decir, vamos a fortalecer la ley para la obligatoriedad de presentación de esta información. Y pues sí, en los datos como la moda, cada quien el que le acomoda, pero aquí simplemente hay un solo parámetro con el cual medir, y eso tiene que ver con la capacidad de los ciudadanos, estado por estado, de salir a las calles y sentir que las calles son de nosotros, sentirse seguro en el espacio de trabajo, sentirse seguro en el transporte público, sentirse seguro en tu propio hogar. Eso lo tendremos que ir midiendo año con año, porque yo insisto, si la seguridad no es prioridad, la seguridad se convierte en el talón de Aquiles de la popularidad. Y claro, a diferencia del presidente López Obrador, cada vez se volverá más complicado culpar al pasado, culpar de la sangría en nuestro país a la guerra del narcotráfico que empezó Felipe Calderón. Sí, Felipe Calderón comenzó con el brote casi epidémico de la sangre en nuestro país, pero pasamos Peña Nieto, pasamos López Obrador, y los ciudadanos y las jóvenes generaciones que no pueden salir de noche, un chavo de 18 años, que no pueda salir de noche y sentirse seguro, va a ser seguramente un voto que no esté asegurado.